Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en ecuaciones diferenciales, en la unidad número 2, en aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y en el punto número 1, que estamos trabajando con aplicaciones sobre la transferencia de energía y, por lo tanto, vamos a revisar la ley de enfriamiento de Newton viendo problemas o ejercicios relativos a eso. Habiéndonos apoyado ya anteriormente en un video explicativo de esta ley, vamos a ejercitarnos con este primer problema. Según la ley de enfriamiento de Newton, la velocidad a la cual se enfría una sustancia al aire libre es proporcional a la diferencia entre la temperatura de la sustancia y la del aire. Si la temperatura del aire es de 30 grados centígrados y la sustancia se enfría de 100 a 70 grados centígrados en 15 minutos, la pregunta es, ¿en qué tiempo será 40 grados la temperatura de la sustancia? Toda la primera parte del problema justo nos están mencionando el texto de la ley de enfriamiento. Y a partir de la segunda parte vamos a sacar datos. La temperatura del medio ambiente, por lo tanto T0 es 30 grados centígrados, y dice que si originalmente la sustancia estaba a 100 grados y se enfría a 70, entonces la T original con tiempo 0 minutos es 100 grados, y después de que pasan 15 minutos, esa temperatura que estaba a 100 se vuelve ahora a 70. Esto es en una notación coloquial y nos están preguntando en qué tiempo la temperatura será a 40 grados. Estas notaciones me la voy a llevar a una notación de tipo matemático como una función. Entonces quedaríamos que la T de 0 es igual a 100 grados y la T de 15 es 70. Recordemos que 0 y 15 son tiempos que son variables independientes y las temperaturas son variables dependientes. Estaríamos planteando este problema como un problema de valor en la frontera. Planteamos entonces la ley de enfriamiento de Newton. dt en dt es igual a k, constante de proporcionalidad, y t menos t0. Esta, que es una ecuación diferencial, la voy a resolver por el método de variables separables. Entonces, las temperaturas que están multiplicando las traigo dividiendo, el dt pasa multiplicando y por lo tanto la puedo evaluar ya por variables separables y siendo una integral definida. Entonces, sustituyo los límites de integración. De este lado la temperatura que voy de T1 a T2, de temperatura inicial a temperatura final, y aquí de 0 a 15 minutos. Integrando tengo logaritmo natural de ¿quién? De T menos, sustituyendo ya el 30 grados del T0, es igual a ¿qué? A KT, T minúscula, que voy a evaluar de 0 a 15. Y aplicando entonces teorema fundamental del cálculo, sustituimos 70 en la T, restándole el 100 en la T. Y aquí es la constante, también se queda ahí, y es condiciones finales, que es 15, y le resto las condiciones iniciales, que es 0. Esta, por ser multiplicación con 0 es 0, hago operaciones y me queda logaritmo natural de 40 menos logaritmo natural de 70 es igual a k por 15. Ahora, lo que hacemos es entonces, si es una resta de logaritmos, acuérdense que utilizamos entonces un cociente de los logaritmos. Logaritmo natural de 40 entre 70 igual a 15k. Simplifico, quito ceros. El logaritmo natural de 4 séptimos es esta cantidad, que dividido entre 15 en el despeje, estoy encontrando en este momento la constante de proporcionalidad. Y es negativa por ser una ley de enfriamiento. Es una función que es decreciente. Y teniendo esta constante de proporcionalidad, yo me voy a basar otra vez en la integral planteada para resolver ¿qué? Para resolver esta ecuación diferencial por integrales definidas, pero voy a utilizar como condiciones iniciales el 0 en el tiempo y el 100 en la temperatura, pero ahora voy a trabajar con la pregunta: ¿a qué tiempo la sustancia llega a 40 grados? Entonces, integración,
y es límites de integración desde A hasta B. La constante se saca y al integrar tengo la t, que la voy a evaluar de 0 a t. Sustituyo condiciones finales, es 40 menos 30 menos 100 menos 30, y aquí tengo un t menos 0. Es f de b menos f de a. Y se hacen estas operaciones haciendo las restas, y como es un menos queda como cociente, puedo simplificar los ceros y esta cantidad me queda nada más multiplicando a la t, que en el despeje de esta t pasa dividiendo, y al hacer este cociente encuentro que efectivamente el tiempo son 52.59 minutos. ¿Y por qué entrego la unidad de minutos? Porque originalmente el planteamiento del problema me da el tiempo en minutos. Y cabe aclarar que aunque la k es negativa, el logaritmo natural de un séptimo también es una cantidad negativa, que a la hora de dividirlos el tiempo queda positivo. Vamos a ver ahora otro problema en donde lo que vamos a hacer ahora es no calcular el tiempo como en el que estamos viendo ahorita, sino ahora calcular una temperatura. Y dice, si cuando la temperatura del aire es de 20 grados centígrados, se enfría una sustancia desde 100 grados hasta 60 en 10 minutos, encontrar la temperatura después de 40 minutos. Planteamos datos, T ambiente es 20 grados y por lo tanto ya en notación directa de función, la T de 0 es 100 y la T de 10 es 60. Y lo que vamos a buscar justo es la temperatura a los 40 minutos de que se está enfriando esta sustancia. Planteo ley de enfriamiento de Newton, planteo la variables separables, las temperaturas vienen dividiendo, el tiempo pasa multiplicando, y lo hago ¿en qué? Lo hago en una integración definida para evitarme el cálculo de la constante de integración e irme directo a trabajar con la constante de proporcionalidad. Sustituyo datos, condiciones iniciales en tiempo es 0 y en temperatura es 100, condiciones finales en tiempo es 10 y temperatura es 60, y ya puedo sustituir de una vez el t subíndice 0. Se hace la integración primero y se plantean las condiciones para el teorema fundamental del cálculo. Entonces, es f de b menos f de a. Entonces, sustituyo el 60 en la t, restándole el 100 en la t, y aquí también la constante de proporcionalidad se queda ahí para trabajar con sustituyendo el 10 en la t y el 0. Esta cantidad es un 0, haciendo las restas de los paréntesis y aplicando propiedades de los logaritmos, encuentro entonces una simplificación con los ceros y una simplificación de 4/8 igual a 1/2. Este 10 multiplicando pasa dividiendo y acabo de encontrar entonces la constante de proporcionalidad. ¿Cómo sé que voy bien? Porque esa constante siempre me tiene que salir negativa, porque es una función decreciente, es un enfriamiento. Y plantea ahora la misma estructura original de aquí, trabajando, miren, con 0 y 100 original y con condiciones finales con el 40, que es lo que me están preguntando, y la T mayúscula como incógnita. Por lo tanto, si la K vale esta cantidad, la sustituyo entonces aquí. ¿Y qué hacemos? Pues trabajo en la integración, y la integración, ¿qué me queda? La integración me queda entonces logaritmo natural de t menos 20 desde 100 hasta t mayúscula, la k que está multiplicando a la t evaluada desde 0 hasta 40. Sustituyo mis datos, esta t es mi incógnita que ahí la dejo, y trabajo con el 100 sustituido aquí, 100 menos 20. Y aquí igual, 40 menos 0. Todo esto fue revisado en cálculo integral. Y aplico propiedades de los logaritmos con un menos en cociente. Esta operación se puede ejecutar sin problema. Voy a despejar esta t, por lo tanto quito el logaritmo natural como una base e, y esta operación se puede también trabajar teniendo esto como resultado, y este 80 que está dividiendo pasa multiplicando,
y este menos 20 pasa sumando. De tal manera que acabo de encontrar la temperatura que la aproximo a 25 grados después de los 40 minutos que ha pasado para enfriarse esta sustancia. Ahora vamos a revisar un siguiente problema en donde en el mismo problema me preguntan las dos opciones. Me preguntan primero el cálculo de la temperatura dado un tiempo y luego me preguntan en el inciso B el tiempo dada una temperatura. Y el texto dice, en una habitación en donde el aire tiene una temperatura de 70 Fahrenheit, se encuentra un termómetro que se saca al aire libre, donde la temperatura ambiental entonces es de 10 Fahrenheit. Después de medio minuto, el termómetro ya no marca 70, ahora marca 50 Fahrenheit. Y justo la primera pregunta es, ¿cuánto marcará el termómetro en temperatura cuando ha transcurrido un minuto? ¿Y cuánto tiempo demorará el termómetro en alcanzar los 15 Fahrenheit? Bajar de 70 a 15. Saco mis datos, temperatura ambiente será 10 Fahrenheit, la T de 0 será 70, la T de 0.5 pues habla de que ha pasado medio minuto, serán 50, y te están haciendo dos preguntas. La temperatura a un minuto, ¿cuánto vale? Y la temperatura, siendo 15 grados Fahrenheit, ¿a qué tiempo se presenta? Ley de enfriamiento de Newton, variables separables, temperatura con temperatura y el dt pasa multiplicando. Planteo una integral definida para resolver la ecuación diferencial y sustituyo datos. Las condiciones iniciales son 0 en tiempo con 70 en temperatura, 0.5 en tiempo con 50 en temperatura. Se integra planteando de tal manera que puedo yo trabajar con ¿qué? Con teorema fundamental del cálculo. El 50 se sustituye en la primera resta y el 70 también se sustituye en la segunda resta. Y entonces aquí también es la K sustituida con el 0.5 multiplicando y la K sustituida con el 0 multiplicándola. Por lo tanto, a la hora de hacer estas dos restas y aplicar propiedades de los logaritmos, tengo 40 entre 60, simplifico los ceros, saco décima y en este momento también puedo trabajar o con 4/6 o directamente con 2/3 en simplificación. El 0.5 pasa dividiendo y haciendo este cociente acabo de encontrar que la K, entonces, para este problema se maneja como menos 0.8109. Teniéndola acá, entonces vuelvo a trabajar con el mismo planteamiento que se estableció en la primera parte del problema, pero ahora cambio las condiciones finales. ¿Por qué? Porque relaciono el 0 de tiempo con el 70 grados y el minuto, que es condición final con respecto a con esta temperatura que es la que voy a buscar. Integro con logaritmo natural de un lado y con t del otro, planteo teorema fundamental del cálculo, hago mis sustituciones, por lo tanto esta t a la hora de sustituir queda porque es la incógnita, y a la hora de sustituir el 70 aquí en una resta, porque se acuerdan que son f de b menos f de a, el teorema fundamental del cálculo, hago esta resta y al ser este menos lo planteo como un cociente. Y de este lado, esta multiplicación por 0 es propiedad del 0 que es 0 y nada más me quedaría esta multiplicada por este 1 y queriendo despejar la t de aquí arriba, el logaritmo natural pasa con su operación contraria que es la función exponencial natural como base y puede entonces trabajar con esto, dejándolo indicado o calculándolo de una vez, y este 60 que está dividiendo pasa multiplicando para que este menos 10 pase sumando. Toda esta operación ya me queda el 26.66, que con los 10 que tengo aquí, sumados, entonces me dan un 36.66 grados Fahrenheit. Quiere decir que a tiempo cero, estando en 70,
Cuando ha pasado un minuto, ahora entonces el termómetro ya bajó a una temperatura de 36.66, dando el resultado en una ¿qué? En un planteamiento de función. Y para el inciso B, lo que hacemos es hacer las mismas sustituciones de condiciones iniciales de 0 en 70. Ahora la pregunta es, ¿a qué tiempo llegaría el termómetro a 15 grados? Hago la integración, ubico y sustituyo condiciones finales menos condiciones iniciales. Por 0 cancelo esto. Un menos, acuérdense que es un cociente entre estas dos restas en los logaritmos naturales. Y vamos a trabajar entonces con logaritmo natural de 5/60, que bien lo puedo trabajar simplificado o dejarlo así como ustedes prefieran trabajar. Yo aquí lo simplifiqué. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y acabo de encontrar que el tiempo al cual ese termómetro baja a 15 grados es de 3.064 minutos. Y un último problema que estamos revisando con un nuevo tipo de incógnita es este. Un termómetro que está en el interior de una habitación se lleva al exterior y después de un minuto el termómetro marca 55 grados y después de 5 marca 30. Sabiendo que la temperatura exterior es de 5 Fahrenheit, ¿cuál es la temperatura inicial de la habitación? Entonces, sacando datos, tenemos la T1 es 55, la T a 5 minutos es 30, la T exterior del medio ambiente son 5 Fahrenheit y me están preguntando la T de 0, la temperatura inicial de la habitación. Planteo ley de enfriamiento de Newton, variables separables, integración definida. Sustituyo datos, también es un problema de valor en la frontera porque tengo dos parejas de datos. Entonces relaciono condiciones iniciales 1,55 en temperatura y 5 minutos con 30. Esto me permite, igual que en los otros problemas, llegar a ¿qué? Al valor de la K. Integro con logaritmo natural, sustituyo f de b, ¿sí? Menos f de a, hago planteamiento de propiedades de los logaritmos y aquí también mi sustitución, de tal manera entonces que cuando hago mis operaciones, lo que tengo es logaritmo natural de 1/2 que tenía originalmente 25/50, que puedo simplificar, y el 4 que tenía junto lo paso dividiendo. De tal manera que la K de nuevo, como sé que voy bien, es una K negativa. Trabajando en la sustitución con la K, ahora voy a trabajar, fíjense bien, me están preguntando temperatura inicial, por lo tanto entonces la incógnita es aquí abajo con este 0. 0 en tiempo es inicial con T mayúscula, que también es la incógnita, y 1 es el minuto, que lo voy a relacionar con los 55 Fahrenheit. Esta T es una T de tiempo minúscula. Cuidado, no vayan a poner el 0 y la T mayúscula en la parte de arriba, porque acuérdense que siempre el límite A es menor al límite B en una integral definida. Entonces, resuelvo la parte de lo que es la integración, que me queda el logaritmo natural, y voy entonces a sustituir mis datos. El 55 va primero porque es condición final, menos esta T queda como la T que tengo aquí, y sabiendo que la temperatura del medio ambiente es 5, también la estoy sustituyendo en este momento, y al sustituir el 1 queda la misma constante y al sustituir el 0 cancela este término. De tal manera entonces que ubico que ahora esta cantidad en la parte del denominador, ahí está mi incógnita. Ya sé que tengo que despejar este logaritmo natural como una E, base E. Puedo trabajarla sacando que ese valor, que es el que tengo aquí, y este T menos 5 lo voy a pasar multiplicando para que la incógnita que está en el denominador, en el momento de llevarla al otro lado a la igualdad, se quede en la parte de arriba, en el numerador,
Y ahora esto que estaba multiplicando a este factor pasa dividiendo. Si yo hago esta división, encuentro esta cantidad y ahora ya le quito por último este menos 5 que pasa sumando y acabo de encontrar que la temperatura de la habitación inicial, es decir, a tiempo cero, es 64.46 grados Fahrenheit. Esperemos que con estos problemas quede mucho más claro el mecanismo para hacer problemas de ley de enfriamiento de Newton. Muchas gracias.